Hola amigos, buenas noches nuevamente aquí con ustedes con un tema más de nuestra apasionante serie Aprendamos a envejecer con calidad de vida. Esa es la idea. El día de hoy les recuerdo que seguimos en vivo, esperamos sus preguntas, sus sugerencias, tenemos ya una lista de temas que iremos desahogando poco a poco. El día de hoy hablaremos un poco acerca de las llamadas enfermedades metabólicas. ¿Qué es eso? Me han estado preguntando. Y bueno, una de las principales enfermedades metabólicas, ya hablamos de colesterol, ya hablamos de hipertensión, y ahora vamos a hablar precisamente de una de las enfermedades que junto con la obesidad y junto con la gota son las que generan, más allá del peso, las mayores agresividades al organismo. Y es decir, estaremos hablando de la diabetes mellitus. Como vemos aquí en la parte posterior, la diabetes mellitus es una enfermedad que se caracteriza por afectaciones del páncreas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Mucha gente me dice, bueno, ¿y qué es el páncreas? ¿Dónde se encuentra el páncreas? ¿Para qué sirve el páncreas? ¿Por qué se daña y nos complica la vida? El páncreas, debo de decirles que es un pequeño órgano que se encuentra exactamente a la altura de donde le llamamos nosotros la boca del estómago y está hacia el lado izquierdo y es una forma alargada y tiene aproximadamente 15 centímetros de largo. Fíjese, 15 centímetros de largo con un peso de 100 gramos. O sea, es muy pequeño pero con una cantidad de funciones impresionantes. Se encuentra además atrás del estómago y participa en la primera porción del duodeno. Aquí, como podemos ver aquí, está atrás del estómago, a un lado del hígado y junto con la primera porción del intestino, que es el duodeno, va a verter ahí su contenido de sustancias. ¿Qué sustancias produce el páncreas? Frecuentemente me preguntan. Bueno, el páncreas tiene dos funciones. Una de ellas es favorecer y facilitar la digestión. Ustedes han oído hablar de la famosa amilasa pancreática, del problema inflamatorio cuando comemos abundantes grasas, cuando tomamos demasiado alcohol. Pues el páncreas tiene que producir esa amilasa para que se combine con los alimentos y favorezca su digestión. Pero cuando le estamos exigiendo demasiado, el páncreas protesta. Bueno, aquí podemos decir entonces que el páncreas tiene dentro de su primera función, es la función de producir la amilasa pancreática que ayuda a que los alimentos se puedan absorber de mejor manera. Una de las segundas funciones muy importantes del páncreas, que es lo que nos lleva el día de hoy a reflexionar, es la parte en la que el páncreas es responsable de la producción de insulina. Más adelante vamos a ir viendo qué hace la insulina, por qué es importante, por qué vale la pena llevar un equilibrio orgánico para que no se dispare el azúcar, ¿no? La insulina, pues, es un factor, es una sustancia, es una proteína muy importante para el metabolismo de los azúcares, es decir, para que los azúcares se empiecen a aprovechar. Entonces ya tenemos dos funciones. Una, la función pancreática, que está condicionada, o el páncreas funciona bien, o se altera por consumir demasiado alcohol y demasiado grasa, y nos da pancreatitis o nos da cáncer, en la parte metabólica. Pero en la parte interna, el páncreas nos está ayudando a producir insulina. Y la insulina para poder controlar los niveles de azúcar. Tenemos un guión por acá, pero una de las preguntas es, dicen, bueno, ok, si no funciona el páncreas y da diabetes, ¿cuántos tipos de diabetes hay? Bueno, les diremos rápidamente, tenemos dos tipos de diabetes, así como nos indican, dos tipos de diabetes. La diabetes número 1 es la que da desde el nacimiento por una
mala producción de insulina desde que nacemos. Y la 2 es aquella que se presenta a partir de los 30 o 45 años por alteraciones orgánicas y de metabolismo que iremos viendo más adelante, en donde disminuye la cantidad y se altera la calidad de la insulina. Entonces tenemos dos tipos. ¿Cómo las diferenciamos? La número 1 es porque el páncreas no produce nada de insulina y desde niños se les tiene que aplicar de manera artificial la insulina. Y la de tipo 2 es la que con el transcurso de la vida nosotros mismos vamos propiciando que aparezca esta alteración. Hay factores genéticos, ya mencionamos que como parte de la herencia es importante tomarlo en cuenta, porque si mi abuela era diabética, mi papá era diabético, mi madre diabética, pues como dice el dicho, agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. Entonces, si yo reúno varios factores de riesgo, pues voy a propiciar que al juntarse con la herencia se va a desarrollar mi diabetes. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad, decía yo, que cuando el páncreas produce poca insulina o la produce de mala calidad, entonces no se aprovecha el azúcar y se almacena en la sangre. Y es cuando decimos, el páncreas está enfermo. Está lleno de azúcar, pero no trabaja de manera adecuada. Al irse acumulando la cantidad de azúcar en el organismo y el páncreas no utilizar la producción de insulina para que ésta se utilice, ¿verdad? Se va a ir acumulando en el cuerpo. Y al irse acumulando en el cuerpo, no va a ser utilizada en las células. Pensemos en una célula como una habitación. La habitación es la célula. Yo soy un componente de la célula. Productor de proteínas, manejo de calorías, etcétera, etcétera, ¿no? Reproducción genética. Si yo necesito que el azúcar entre, necesito que haya una llave que abra para que entre la glucosa a la célula. Bueno, la insulina es la llave que abre para que el azúcar entre a la célula. Y tiene que ser la llave adecuada, si no, no va a entrar. De tal manera que esa azúcar que se va acumulando afuera va generando búsqueda de dónde se deposita. Ya iremos viendo. Tenemos que, se va a depositar en riñones, se va a depositar en el hígado, se va a depositar en los ojos, etcétera, etcétera, y va a generar daño en el hígado y en los músculos. Bueno, ¿a qué edad me preguntan que es más frecuente la diabetes? Ya comentaba yo, la diabetes tipo 2 es muy frecuente que se dé a partir de los 30 o 45 años, ¿sí? En estas personas de 45 a 50 años se ha visto que un 10% de la población la desarrolla, pero ojo, hemos visto que este porcentaje se ha incrementado hasta un 20-25% por los malos hábitos de alimentación. Me preguntan, ¿la diabetes es igual en personas jóvenes que en personas ancianas? La enfermedad se comporta igual. Lo que sucede es que conforme yo voy envejeciendo, mis órganos a partir de los 50 años empiezan a disminuir su capacidad funcional. Y entonces no es lo mismo un páncreas de 20 años a un páncreas de 65 o de 80 años. Fíjense, les doy un dato interesante, muy curioso. El páncreas envejece a razón de 1.5 por año, pero en las personas en donde el páncreas ya está afectado por malos hábitos de alimentación, por pancreatitis, por alcoholismo, por malos hábitos de alimentación, puede llegar a dejar de funcionar el 2% por año. Fíjense, si una persona a los 50 años ya se hizo diabético, llega a los 80, ya tiene más del 70% del páncreas que no funciona. Entonces, dense cuenta.
Si le pusiéramos el 1% por año a partir de los 50, al tener 80 ya tiene un 30% menos. Pero como es 1.5 o 1.8, pues el porcentaje de daño se ve incrementado. Por eso es un poco diferente el comportamiento en el paciente joven que en el paciente viejo. ¿Qué es lo que sucede? Hay cambios importantes. En el viejo, en el proceso de envejecimiento, vamos perdiendo carne magra, maciza, y vamos acumulando grasa en donde ya había ese músculo. Entonces, ya hay un cambio importante. Otro cambio importante es nuestro organismo, las células se empiezan a hacer resistentes a la insulina. Entonces ya tenemos mal funcionamiento del páncreas, más resistencia a la insulina que yo produzco, entonces necesito una ayuda para poder mejorar y bajar esos niveles de azúcar. Me preguntan, bueno, pero para entenderlo, ¿qué debo de pensar? ¿Qué pasa con los alimentos cuando los ingerimos? ¿Sí? Me preguntaban, ¿qué pasa con lo que como? Pues miren, independientemente de lo que consumamos, de manera general, los alimentos pasan al estómago. ¿Se acuerdan que les decía que la licuadora es muy importante? La masticación. Pasan al estómago, del estómago pasan al duodeno, al intestino, se absorben los nutrientes y al absorberse los nutrientes después de pasar del estómago, ya pasa como glucosa. Y entonces el organismo la manda a los músculos, al hígado, para que se almacene como depósito para cuando se necesite. ¿Sí? Se estimula en el páncreas la producción de insulina y entonces la insulina con el azúcar penetran a la célula y esto trabaja de manera eficiente. ¿Qué nutrientes son los que están siendo ricos en carbohidratos? Pues todas las harinas, que también vamos a ver más adelante cuáles son los que debemos de tener más cuidado y más riesgo para no consumirlos. ¿Sí? Tenemos harinas. Dicen, doctor, ¿por qué me quitaron las habas y las lentejas? Bueno, recordemos que todas las leguminosas, chícharo, garbanzo, haba, lenteja, ejotes, son harina. La harina es una glucosa compleja. Para fines prácticos, yo les digo a mis pacientes, tenemos dos tipos de azúcar, una dulce y una salada. Generalmente no quitamos lo dulce y no le hacemos caso a lo salado. Los salados son las harinas, leguminosas, garbanzo, chícharo, lenteja, haba, frijol. Y sorpréndanse, ricos en harinas, papa y calabaza. Entonces, debemos de tener cuidado en eso y no únicamente pensar en los alimentos ricos en glucosa, que son la miel, el azúcar, el piloncillo y los alimentos que son gratos al paladar, ¿no? Ya decíamos que cuando consumimos los alimentos, ya una vez que se absorben y se identifican que unos son azúcares, se van a depositar al hígado y se van a depositar a los músculos. Ahí quedan en resguardo, ¿sí? Cuando al organismo le hace falta combustible, estimula al hígado para que libere azúcar. Ahí se transforman. Incluso el alcohol se transforma en carbohidratos. Entonces le dice al hígado, oye, necesito energía para trabajar. Las células del riñón necesitan trabajar, mándale insulina. Las neuronas necesitan glucosa para hacer interconexiones exactas. Manda insulina al torrente sanguíneo. Lo mismo pasa en los músculos. Sale la glucosa a la sangre, llega a las células, llega la insulina, le abre la puerta, se mete la glucosa y la célula funciona de maravilla. Si esto no se logra de esta manera, el azúcar que se libera está circulando afuera,
afuera, afuera, y va aumentando sus niveles. Y a medida que aumentan los niveles, el organismo y la naturaleza es tan maravillosa que tiene sensores en diferentes partes del cuerpo que le informan al cerebro, oye, ya rebasaste los niveles de azúcar permitidos. Dile al páncreas que produzca insulina. Y el páncreas dice, yo ya no puedo. Mis células ya están agotándose. Produzco poca o a lo mejor es de mala calidad. ¿Sí? Y entonces los niveles de azúcar se van incrementando, empezando a ocasionar problemas en los órganos, que vamos a ver más adelante. Otra de las preguntas que me hicieron fue, ¿qué se siente cuando tengo diabetes? ¿Qué se siente? Hay síntomas, sí, hay muchos síntomas, pero primero recordemos la herencia. Si traigo una herencia de sobrepeso, de obesidad, de diabéticos, seguro está que si yo tengo sedentarismo, también sobrepeso o malos hábitos de alimentación, pues se me va a desarrollar la enfermedad. ¿Qué voy a empezar a sentir? Fíjense, aquí hay algo que hasta que nos mueven en las hormonas es cuando nos damos cuenta. Se ha demostrado en los últimos estudios que tanto en hombres como en mujeres, una de las primeras manifestaciones es cansancio y fatiga y bajo rendimiento sexual. De ahí viene la disfunción eréctil y de ahí viene en las mujeres la pérdida del deseo sexual. Entonces, cuando nos pega en lo maravilloso de la sexualidad es cuando nos preocupamos. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Me canso fácilmente, los tradicionales, estoy tomando agua constantemente, me da mucha sed, pero ¿qué crees? También estoy orinando mucho, pero me da un hambre impresionante. Entonces, mucha gente se aprende esas tres cosas. Yo no puedo ser diabético porque no me da mucha sed, no como mucho, ni orino demasiado, pero estando con un cansancio, con una fatiga, ¿verdad? Pérdida del deseo sexual, trastornos del sueño, aguas, porque si se juntan varios de estos factores, seguro es de que estás entrando al gremio de los diabéticos. ¿Sí? Y bueno, dicen, ya me dio, ya tengo diabetes, ¿qué sucede? Bueno, ya mencionábamos que hay daño a varios órganos. El exceso de azúcar, en los ojos, por ejemplo, acelera la aparición de la catarata. La diabetes por sí misma te lleva a ceguera. No es el tratamiento. Lo que sucede es que cuando el daño en el ojo ya está avanzado, porque tienes niveles muy altos de azúcar. ¿Cuáles son los niveles de azúcar? Las nuevas guías son muy estrictas y muy exactas. Toda persona debe de tener en ayunas menos de 100 miligramos de azúcar en ayunas. Antes era hasta 115, no, ahora es 100 miligramos, por abajo de 100 miligramos. Aquel que tenga 110, 120, 130 o se llegue a 200 o 450, es una persona que ya tiene daño en los ojos. Obviamente, si en ese momento requiere administración artificial de insulina, la gente dice, me pusieron insulina y me quedé ciego. No, ya venías quedándote ciego. Entonces, eso es con relación a la vista. Pero hay otros órganos que también están siendo dañados, como veíamos en la imagen anterior. ¿Sí? ¿Qué otro daño tenemos? Tenemos daños hacia el corazón, tenemos daños hacia el riñón. ¿Qué pasa con el riñón? El exceso de azúcar en sangre obliga al organismo a tirarla por el riñón. Normalmente en la orina no debe de haber, porque imagínense que en el riñón hay una estructura como una coladera que está filtrando sustancias de desecho y es de una retícula pues muy pequeñita. No pasan por ahí glóbulos rojos o sangre, no pasan proteínas o albúmina y no pasa azúcar o glucosa. Pero cuando el nivel se excede,
el organismo dice tírala por el riñón y empieza a dañar el riñón, rompe esa coladera. Imagínense que estaban lavando lentejas y de repente ven que abajo ya se ven las lentejas, dice ya se rompió. Pues eso pasa en el riñón. A eso clínicamente le llamamos insuficiencia renal. Y las toxinas que debe de tirar, que son urea y creatinina, se empiezan a acumular en el cuerpo. ¿Sí? Ahí tenemos nosotros el daño en el riñón. Empieza a haber daños en el riñón y empieza a retenerse toxinas, urea y creatinina. Para que se den una idea. Creatinina, el valor en sangre para cualquier persona es un rango muy pequeñito, 0.5 a 1.2. Cuando de creatinina tienen 3 o 4 y es un daño renal severo. La urea debe ser máxima 45 y de repente veo pacientes que llegan con 90 o 150 de urea. Señor, está usted terriblemente mal con un daño renal impresionante. Esos pacientes van a requerir manejos que ya mencionaremos un poquito más adelante. Hay otros daños que ya vamos a mencionar. Aquí abajo vemos un pie. ¿Qué pasa? Vamos a hablar de la neuropatía. La neuropatía es una pérdida de la sensibilidad de la raíz nerviosa. Cuando se da en el pie, la gente pierde sensibilidad. Ay, lo siento dormido. Puede traer un clavo o una piedra, no la siente hasta que se daña. ¿Sí? Puede tener, aquí vemos, en el corazón estamos viendo que llega a propiciar más la acumulación de colesterol y el paciente está en más riesgo de infarto. Ya se encontró en los últimos 4 años una relación directa, riñón, diabetes, corazón y cerebro. Infartos agudos al miocardio, infartos y embolias cerebrales muy asociadas a una descompensación de la glucosa. Entonces, fíjense, el riñón nos saca toxinas, perdemos la sensibilidad, tenemos alteraciones visuales, nos genera desorientación, confusión, fatiga mental. Oye, ¿y te acuerdas la fiesta que...? No, es que estoy ahorita como embotado. Es una fatiga mental que puede ser ocasionada por una alteración de la glucosa. Una glucosa elevada puede simular un infarto cerebral, desorientación, confusión y pérdida de la memoria. Una glucosa muy baja, pérdida del estado de alerta, confusión y desmayo. Entonces, debemos de procurar que estemos en un equilibrio importante por las complicaciones. Hablábamos del riñón. El riñón es uno de los órganos maravillosos que nos ayudan. El riñón yo siempre lo califico como, es el drenaje del cuerpo y el bote de la basura es el intestino. Entonces, si el drenaje no funciona, si la coladera no está bien, si no está filtrando adecuadamente, nos estamos llenando de toxinas. ¿Sí? Una de las mejores formas para poder ayudar al riñón es tomando líquido. Si tomamos líquido, tenemos la oportunidad de formar mejor calidad de orina y ayudar a eliminar sustancias tóxicas. Perdón. De no ser así, el riñón se daña y todas esas toxinas que están en el cuerpo tienen que ser eliminadas. Y la única forma de sacarlas, amigos míos, es o a través de la colocación de un catéter en el abdomen, que es la diálisis peritoneal, como lo estamos viendo aquí, o estar conectado a una máquina, que es la hemodiálisis. En la primera, en la diálisis peritoneal, es colocar un catéter, meter líquido, ojalá pudiéramos meter una Karcher y se lava, pero es meter líquido, sacar líquido, entre más limpio salga mejor. Y la hemodiálisis es conectarte a una máquina para que te estén lavando la sangre. Obviamente vas perdiendo proteínas, te vas debilitando. ¿Sí? El paciente diabético
Cuando ya llega este momento de la hemodiálisis y la diálisis peritoneal, es un paciente que ya está muy, muy dañado. Y todavía aquí hay algunas preguntas. Bueno, y si ya me hago la hemodiálisis y la diálisis peritoneal, algunos nefrólogos son muy puntuales. Cuando ya llega usted a una diálisis peritoneal o una hemodiálisis, amigo mío, es el principio del fin. Recordemos que el paciente diabético, antes de llegar a esto, el paciente, si es obeso, empieza a perder peso. Dice, ay, qué bueno, estoy perdiendo peso, voy bien. No, mi amigo, porque tenemos que mencionar que cuando no se aproveche el azúcar, ahí les va. Primer combustible para el organismo, azúcar o glucosa. Segundo combustible para el organismo es las proteínas o albúmina o músculos. Tercer combustible del cuerpo son las grasas. ¿Qué es lo que sucede? El organismo está lleno de azúcar, no la aprovecha, ese combustible no le está haciendo de utilidad al cuerpo y entonces tiene que irse sobre el segundo, que pueden ser las grasas, y entonces el paciente obeso empieza a perder grasa pegada a los intestinos, pegada a los órganos y el famoso callo de la andadera. Y empieza a adelgazar. Dice, ay, qué bueno, ya bajé 10 kilos, pero se está autoconsumiendo. Consecuentemente, aumenta la grasa que va a la circulación y que va al hígado. ¿Se acuerdan la plática de colesterol e hipertensión? Pues esa grasa se va a depositar al hígado, provoca hígado graso y el hígado graso va perdiendo funcionalidad hasta que nos da cirrosis. Y la grasa que está en exceso se va a la circulación tapando los vasos sanguíneos, reduciendo el calibre, lesionando el propio corazón y subiendo la presión arterial. El paciente diabético sigue bajando de peso. Dice, doctor, ahora camino, me canso más fácilmente, siento pesadas las piernas, ya no me responden, ya no alcanzo a subir ese escaloncito que tengo en la casa y ya me he caído 2 veces. Lo que sucede es que ya está consumiendo sus proteínas, que son los músculos, y lo habrán notado, las masas musculares se adelgazan. Dice, yo tenía un buen chamorrón y ahora de aquel chorro de body y el chisguete me quedó el chorrito de agua, ¿no? Se adelgazan masas musculares, pierde de peso, el azúcar sigue subiendo en sangre con los daños en el organismo que ya dijimos. ¿Qué pasa cuando los niveles ya están muy elevados y está alterando la raíz nerviosa? Me preguntan, ¿qué es la neuropatía? La neuropatía no es otra cosa más que una alteración en la raíz nerviosa. Imaginémonos a un nervio como un cable de luz que trae su plastiquito y adentro trae 2 alambritos. Un alambrito, sensaciones, calor, dolor, presión, frío. Y el otro va a estimular los músculos de esa zona. Bueno, el exceso de azúcar se va carcomiendo la cubierta de plástico y el nervio queda libre, como si el cable de luz quedara pelón. Si esto nos sucede en los pies, se va perdiendo la sensibilidad, se va perdiendo cada vez más la sensación de dolor y de daño. Y podemos tener escaras, úlceras y hasta pérdida de la irrigación y se empiezan a poner morados los dedos de los pies hasta que es necesario llegar a la amputación. Fíjense, si es un dedo, si es la mitad del dedo, se quita el dedo completo. Pero si es la mitad del pie, se tiene que quitar desde el tobillo. Si la gangrena o la necrosis es
arriba del tobillo, se tiene que hacer arriba de la rodilla. Entonces, el daño, amigos, es progresivo y acelerado. He tenido pacientes que iniciaron con un dedo lesionado por pérdida de la sensibilidad, les ha sido amputado, les quedan 4 dedos en el pie, apoya muy bien, se puede poner sus calcetines, sus zapatos, zapatillas y lleva una vida normal. Pero hay que bajar niveles de azúcar. Repito, el azúcar debe de estar en no diabéticos, menos de 100 en ayunas. Y en pacientes diabéticos, no más de 110 o 15 si están controlados. Llegan conmigo y me dicen, doctor, soy diabético, pero me mantengo en mis niveles. ¿Y cuáles son sus niveles? 180 en ayunas. No. Si sus medicamentos los toma en horario, es la dosis adecuada y siguió las indicaciones de su médico, máximo debe de estar en 115. A ese diabético, si yo lo bajo a 90, le hago hipoglicemia, baja mucho el azúcar, ¿verdad? Si ese diabético se toma sus medicamentos o se aplica sus medicamentos, pero no come adecuadamente en tiempo, horario, forma y calidad, el azúcar va a estar así, sube y baja, y se va a estar descompensando con todos los daños que ya mencionamos, ¿sí? Entonces, si aquella persona tiene factores genéticos y además maneja cifras en ayunas mayores de 100, tiene que ir a checarse. Los términos de prediabético y diabético, es muy frecuente que me pregunten, doctor, ¿qué le pasa a un prediabético? Pues mire, ¿usted se acuerda que en el fútbol había segunda división? Bueno, pues va a debutar a la primera, así. El prediabético va a debutar en diabético. Pero cuando ya debuta como diabético, ya empieza con las complicaciones. Entonces, si le han dicho, usted tiene 110, 115 en ayunas, en 3 determinaciones dentro de un mismo mes, chéquese, vaya con su médico que le tendrá que dar un medicamento adecuado para que usted pueda estar mejor. Entonces, como ven, la neuropatía es terrible. Otra de las preguntas es, ¿qué pasa cuando no se aprovecha la insulina, el azúcar? Pues ya decíamos, el organismo dice, bueno, ahí está el azúcar, que se acumule, vamos por el segundo combustible que son las grasas y el tercero que son los músculos. ¿Sí? Ya lo comentamos. Otra de las preguntas que me han hecho con mucha frecuencia es, si ya tengo diabetes, ¿qué debo de hacer? La respuesta es muy simple. Chécate constantemente la glucosa, si tienes factores genéticos hereditarios y si por ahí te aparecieron cifras elevadas de azúcar. Chécate el azúcar. 100, 104, todavía es aceptable, pero ya se prendió un foquito de esos chiquitos de Navidad que dicen, aguas mi amigo, ¿tienes sobrepeso? Sí. ¿Eres sedentario? Sí. ¿Tienes factores genéticos? Agua pasa por mi casa. Chécate en sangre central que le llamamos, te checas tu azúcar, glucosa, urea y creatinina y tu médico lo va a interpretar, ¿sí? Tu médico lo va a interpretar, no tú, no porque digas, estoy en estos parámetros, no estoy tan mal, no, porque puedes estar debutando. Fíjense que el 80% de los pacientes diabéticos nunca lo supieron, hasta que se complicaron. Y de ese 80%, si decimos que es el 100, que ya lo sabe, solamente el 50% lleva el tratamiento. Solo el 50% lleva el tratamiento. Pero llevar el tratamiento no significa lo que vamos a mencionar a continuación, sino, se me olvidó la pastilla, ahora no voy a correr, ahora se me tocó un pedazo de pan, o una pizza, o una hamburguesa, hay un hot dog que me va a dar, ¿qué me va a pasar? ¿Sí? Entonces, de ese 50% que cree llevar el tratamiento, solamente el 10%. A nivel de la República Mexicana tenemos más de 11 millones de diabéticos crónicos
yo les digo abandonados, porque aún sabiéndolo, no se cuidan. No se cuidan. ¿Sí? Entonces, el problema cada vez es mayor. ¿Qué debo de hacer si soy diabético? Yo les digo a mis pacientes, te voy a enseñar la técnica del sillón o de la silla. La silla tiene 4 patas. Yo estoy sentado confortablemente, pero le quito una pata. Digo, caray, me voy a caer. Le quito la segunda pata, pues ya estoy en mayor riesgo. Si le quito 3 patas, seguro que me caigo si me muevo. ¿Sí? Como vemos acá, si yo reflexiono que estoy sentado en 4 patas, y como muestra la otra imagen, tiene una sola pata y si se las quito, ¿qué va a pasar? Me voy a caer. Ok. ¿Qué significan esas 4 patas? La primera pata es actitud, convencimiento y aceptación. 3 en 1. Aceptar que soy diabético, convencimiento que tengo que cambiar, porque la forma en la que estoy viviendo me ha traído hasta acá, aparte de la herencia. Actitud, aceptación y convencimiento. Convencido estoy que quiero estar bien para no llegar a todo lo que ya mencionamos. Yo no quiero quedarme ciego tempranamente, no quiero perder una pierna, no quiero terminar con una diálisis peritoneal o una hemodiálisis. Quiero valerme por mí mismo, no quiero ser una carga para la familia. ¿Ok? La segunda pata es control alimenticio. La tercera pata es ejercicio. Y la cuarta pata, en la que todo mundo está sentado, es el tratamiento farmacológico. Entonces, amigos, me preguntan, ¿qué debo de hacer? Convéncete que tu forma de vida te ha llevado a como estás ahora. Decía Platón, y uno de los grandes pensadores griegos además, si quieres que una persona mejore, pregúntale si quiere cambiar el estilo de vida que lo enfermó. Si no lo quiere cambiar, jamás lo vas a ayudar. Don Nachito debe de dejar de comer hamburguesas. Cómase la carne, no se come el pan. Ay, doctor, pero es que es muy sabroso el pan. Bueno, yo ya le comenté, si usted no quiere, don Nacho, usted toma la decisión. Ya no me tome refrescos embotellados. Ay, pero qué ricos son, doctor. Bueno, don Nacho, usted solito toma la decisión. ¿Sí? Entonces, cuando las personas le dejan al tratamiento el resolverles la enfermedad, las cosas no funcionan. Los médicos cada vez tenemos un arsenal terapéutico mayor, pero este arsenal terapéutico surge a partir de entender qué hace la gente para no cuidarse. ¿Qué hace la gente para no cuidarse? Dicen, a ver, mi páncreas produce poca insulina. Bueno, pues un medicamento que ayude a estimular al páncreas para que produzca más insulina. Y lo hay, y te lo tomas. De los llamados hipoglicemiantes orales. ¿Sí? El páncreas produce ya insulina, pero hay resistencia en sus órganos. Bueno, vamos a desarrollar un producto para que corrija y bloquee la resistencia a la insulina. Ya van 2. Pero la gente de repente se da un gustito y come algo dulce a escondidas. Bueno, pues vamos a producir un medicamento que disminuya la absorción del azúcar en el intestino. ¿Se acuerdan del dibujito? ¿Sí? Entonces ya llevamos 3. Pero es que además la gente tiene llenos sus depósitos de azúcar y estos se están vaciando constantemente. Pues desarrollaremos un medicamento que sea el guardián de los depósitos, para que no salga el azúcar del hígado y de los músculos. Es el único nombre que les voy a dar porque todo el mundo lo conoce, es la metformina.
La metformina no baja el azúcar. Nada de que me echo un refresco y un pastelito y me tomo mi metformina. No, ese azúcar va a llegar al hígado, va a llegar a los músculos. La metformina lo único que hace, amigos míos, es bloquear la salida del azúcar de los depósitos. Nada más. Si ustedes siguen llenando el tortón de 3 toneladas y lo convierten en 5, pues va a ir creciendo y al rato va a ser un tráiler y al rato va a ser una maxi bodega. Pero la metformina no les va a bajar el azúcar. Entonces, fíjense, ya llevamos 5 medicamentos. Definitivamente las personas siguen comiendo cosas que no deben de comer, como lo vemos acá. ¿Sí? Bueno, pues ya no nos queda más que ponerle insulina sintética para que queme el exceso de azúcar. Que si su páncreas de manera normal producía, por decir algo, 100 unidades de insulina y cuando ya está enfermo produce 40, pues tenemos que ponerle los 60 restantes para que se vaya manteniendo un equilibrio. ¿Sí? Hay personas que empiezan con 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, hay quien está con 20 en la mañana, 30 en la noche. ¿Qué quiere decir? Que su páncreas ya no está produciendo insulina, ni en cantidad ni en calidad. ¿Sí? Perdón. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que cada vez están elaborándose más productos. Oiga, pero ya está con pastillas, no quiero llegar a la insulina. Bueno, ya hay productos, y su médico lo sabe, que pueden ser inyectados para sumarse al que está tomando y ayudar a bajar los niveles de azúcar. Pero lo importante, amigos míos, es el cocido. El cocido de boca para no consumir carbohidratos. No consumir carbohidratos. Un diabético bien controlado puede llegar a comer de todo. Yo tengo pacientes que comen incluso mantecado, se pueden comer un hot cake con miel, pero están controlados. Y su médico les va a establecer cuál es su parámetro. Don Nachito, o sea, sé yo, si es usted diabético, usted va a estar entre 110 y 120. Porque se va a tomar estos medicamentos, se va a aplicar estos y vamos a hacer este ejercicio, ¿verdad? Y va a seguir sus reglas y sus procedimientos. Y se mantiene bien. Porque hay una cosa que tenemos también que mencionarles. Cuando tomamos alimentos, en ese momento suben los niveles de azúcar. Pero en ese momento también, en esas 2 horas de que ya tomamos alimento, el organismo está produciendo insulina que al quemar el azúcar tiende a bajar. El azúcar tiende a bajar. Si subió el azúcar, se produce insulina y entonces el azúcar tiende a bajar. De tal manera que siempre decimos, las 2 primeras horas después de comer, subió los niveles de azúcar. Si hay buena insulina, tiene que bajar. ¿Sí? Entonces, el valor máximo que podemos establecer después de comer, 2 horas después, para decir que si yo como ahorita y se dispara a 280, pero a las 2 horas baja a 150, mi páncreas está funcionando. Entonces, vean, hay ciertos parámetros, tips que les he dado ahorita, que pueden tomarlo en cuenta los pacientes diabéticos. Cuando les decimos se tiene que monitorear, es azúcar en ayunas y azúcar 2 horas después de la comida principal, que en la República y en Latinoamérica es la comida. En otras latitudes es la merienda a las 6, 7 de la noche. ¿Sí? Entonces aquí, 2 horas después de la comida, se checan su azúcar, la anotan y van con su médico y le dicen, doctor, monitoreé mi azúcar, esto es en ayunas y esto es 2 horas después de la comida. ¿Qué hago? Y entonces su médico es el que les va a decir qué tienen que hacer. Y recordando nuestro esquema de la silla, lo que tenemos que hacer es actitud, convencimiento y decisión.
Segundo, ejercicio, un ejercicio acorde a mis capacidades. Si tengo marcapasos, si soy hipertenso, si tengo problemas en las piernas, tengo neuropatía, tengo problemas reumáticos, no puedo correr, no puedo caminar, pues puedo estar sentadito, ya tendremos una plática también en qué hacer, qué actividad realizar en diferentes circunstancias. Puedo mover los brazos, puedo girar la cintura, puedo estirar una pierna, puedo estirar la otra. Lo importante es hacer ejercicio. Se te mueva una pestaña o se te mueva un párpado o los brazos o las piernas y lo hagas sentado, te tienes que mover. El movimiento consume calorías y ayuda al organismo a quemar azúcar y entonces ayudaremos a que vaya bajando. ¿Sí? Tercer pata de nuestra silla es ajuste en la alimentación. Veíamos en la diapositiva anterior que tenemos que evitar alimentos ricos en azúcar. No nada más lo dulce, sino también lo harinoso. Tortillas, pan, leguminosas, repito, chícharo, garbanzo, haba, lenteja, ejotes. ¿Sí? Y quitarnos lo dulce. Bebidas embotelladas, miel, piloncillo y azúcar. Entonces, de esta manera ayudaremos a nuestro organismo. No es ayudar al doctor, porque siempre llegamos, o llegan conmigo y me dicen, doctor, yo creo que ya voy a cambiar de médico, porque no me baja el azúcar. Y cada vez yo como médico podría ir escalando medicamentos más potentes porque el paciente no quiere insulina. ¿Sabe qué? Ya hay nuevos productos, se los va a inyectar, no es insulina, pero tiene que hacer ejercicio, tiene que controlar la alimentación. Ay, doctor, usted me pide muchas cosas. No, es su cuerpo el que se lo está pidiendo. ¿Sí? Yo lo quiero seguir viendo caminar, llegar aquí conmigo y no con una pierna amputada o no ciego. No lo quiero ver llegar con un lazarillo porque ya perdió la vista. Tiene que recordar que para poder estar bien sentado en las 4 patas de su silla o de su sillón, usted es el responsable de 3 patas. El compromiso de los médicos es una sola pata, bien pulida, gorda, resistente, fuerte, que son los medicamentos. Entonces, me preguntan qué hacer, ¿no? Pues tenemos que hacer esto, ¿no? El ejercicio es a veces donde el paciente dice, es que no tengo tiempo. No tienes que salir en días lluviosos o de mucho sol, puedes estar en tu casa. Ya les diremos en nuestra próxima charla qué tipo de ejercicios hacer. Y se van a sentir de maravilla. Mucha gente me dice, bueno, sí, me tengo que mover, tengo que ver lo que como, sí estoy convencido. No, esa persona no está convencida. Si quieres verdaderamente llegar a decir, yo tengo a la diabetes agarrada, en lugar de, la diabetes me agarró la diabetes, pues ¿sabes qué? Záfate, cambia estilo de vida, toma más líquido, haz ejercicio, regula tu alimentación. Cuando les decimos, es que usted tiene que comer 5 veces al día, ay doctor, no me voy a poner peor, me van a decir el Nachito Rotoplas. Pero no se trata de comer 5 raciones iguales, no. Desayuno generoso, ¿se acuerdan ustedes lo que nos decían los abuelos? Desayúnate como príncipe, bien. Come como rey, generoso. Y cena como mendigo. ¿Qué significaba eso? Dependiendo de la actividad que desarrolles y el horario en el que trabajes, tienes que ver a qué alimento le destinas la mayor cantidad. Si tú trabajas en la mañana, sales corriendo, como muchos de nosotros a veces salimos con un juguito y un par de yemas, salimos con un juguito gástrico que nos está dando gastritis y un par de yemas porque apúrate que ya se hace tarde, ¿no? Un desayuno ligero, un licuado. 7 de la mañana, 6 de la mañana. ¿Sí?
A las 12 del día tienes que tomar un alimento más generoso que el del desayuno, que el que saliste corriendo. ¿Sí? 4 o 5 de la tarde una buena comida. 7 de la noche algo ligero y 8 o 9 de la noche una merienda pobre, ligera. Ahí les va. Y el paciente diabético tiene que desayunar entre 8 y 9, que puede ser, si su colesterol está bien, puede ser una quesadilla o medio sándwich, jamoncito de pavo, le puede poner queso panela, ¿verdad? Si lo acostumbra, le puede poner chilitos o frijoles, una ración pequeña, una cucharada sopera, y es su sándwich, ¿sí? A las 12 del día tomar un refrigerio. El refrigerio tiene que ser una cantidad de lo que le cabe a una flanera chica. ¿Qué puede ser? Una gelatina baja en calorías, o puede ser pepino y zanahoria rallada que haga volumen. Lo que los abuelos decían es un tentempié, ¿verdad? Para que a las 3 o 4 de la tarde coman de manera generosa. A las 6 de la tarde otro refrigerio o colación, que puede ser papaya, un trozo de queso o panela, pueden ser 3 almendras, ¿sí? Algo ligero. Y entre 8 y 9 de la noche, si en la mañana comieron un sándwich, en la tarde pueden echarse un taquito de lo que comieron, un taquito. Tortilla normal, ¿sí? No una tlayuda como las de Oaxaca, porque, ¿no? Entonces, 5 alimentos, 3 principales y 2 colaciones, y van a satisfacer sus necesidades orgánicas calóricas. Bueno, como ven, si nosotros hacemos estos ejercicios, si nosotros hacemos y seguimos estas recomendaciones, podríamos verdaderamente no nada más cumplir con los medicamentos, que como veíamos por ahí una imagen, que pueden ser pastillas, que puede ser insulina, o como el que se observa ahí en la pantalla, que se está poniendo algo en el abdomen, son los nuevos medicamentos que sin ser insulina ayudan a controlar la glucosa. ¿Caros? Sí, son caros. La tecnología cuesta, el descubrimiento cuesta, pero lo que menos cuesta es tomar la decisión de querer estar bien. Siempre les he insistido, beban agua, mínimo 30 mililitros por kilo de peso. Proteínas, requerimiento de proteínas, 1 gramo por kilo de peso. Nachito pesa 83 kilos, ¿cuánto necesita de proteínas? 83 gramos, no más. Yo decido si son en jamón, yo decido si es en pollo, si es en pescado, si es en res, ¿verdad? Entonces, 1 gramo por kilo de peso. Tengas la edad que tengas. Si eres joven, menor de 40, y haces ejercicio, haces deporte, te mantienes en peso, estás activo, pudieras llegar a requerir 1.5 o hasta 2 gramos por kilo de peso. No más. ¿Sí? Ya tenemos el agua, ya tenemos el peso. ¿Cuántas calorías? ¿Sí? 60 por kilo de peso. Si lo multiplico por 8, si es por 8, 48, 4.800 calorías. No, eso es cuando ya estoy desnutrido, anémico, flaco, ojeroso, sin ilusiones, como dice la canción. ¿Sí? No necesitamos arriba de 1.800 calorías para una vida cotidiana normal. A los que van con el nutriólogo y les pone dieta de 1.200, 1.400, les va indicando cuáles son las raciones adecuadas para que puedan llevar ese peso. Lo mismo lo que tienen que recuperar peso. Se les puede subir hasta 2.500 calorías, pero van junto con una actividad física importante. Pues bueno, recomendaciones. No les daré medicamentos, no les daré fórmulas, pero sí recomendaciones que son muy baratas, muy fáciles de seguir,
podemos llevar un control adecuado. Y recordemos, no es lo mismo decir, yo controlo la diabetes, allá me pegó la diabetes. La diabetes me tiene agarrado. No, se puede controlar. Como ven, son temas muy interesantes, tal vez para algunos muy largos, pero sí es importante saber qué está pasando. Hablaremos más adelante de otros temas que me han estado pidiendo. Me han estado pidiendo temas. ¿Cuándo habla de tiroides? Hablaremos de tiroides. Oiga, tengo problema reumático. ¿Qué ejercicios me recomienda? Pues vamos a tener una plática. La siguiente plática es cómo moverme en cuarentena, cómo moverme enclaustrado en la casa, cómo moverme con las enfermedades que tengo. Me preguntan también, doctor, en los problemas de tiroides, ¿es importante hacer ejercicio y tomar la medicina? Lo vamos a ver en su momento. ¿Sí? Preguntas hay diversas. Yo les invito a que nos llamen, a que nos hagan preguntas, que nos sugieran temas. Tenemos una diversidad de temas. Hay un tema que a mí me fascina mucho, que son el deterioro cognitivo del anciano. ¿Sí? No todo es Alzheimer, no todo es demencia incurable. Hoy hablamos de diabetes. Una diabetes elevada, ya dijimos que genera confusión, desorientación y pérdida de la memoria. Una glucosa muy baja, una hipoglicemia, desorientación y nos perdemos en el espacio. ¿Sí? Una deshidratación también nos genera demencia, que se revierte cuando nos hidratamos bien. ¿Cuántas veces ahorita en temporada de calor estamos sufriendo de cansancio y fatiga? Oiga, doctor, me preguntan, ¿es bueno que me tome un suero? Sí, chécalo con tu médico. Si no eres hipertenso, te puedes tomar el suero. Si eres hipertenso, tómate media ración al día y el resto que sea de agua, porque los sueros tienen electrolitos y el aumento de sodio puede afectarte al corazón y a la presión. Pero la falta de sodio te va a generar demencia pasajera. Entonces, lo importante aquí es seguir las recomendaciones, seguimos en contacto con ustedes. Para mí es muy grato compartir esto que vivo día a día en el consultorio y espero que sea de utilidad para ustedes y estamos a sus órdenes, los teléfonos aparecieron por ahí, preguntas, dudas, temas que quieran ustedes, ahí estamos a sus órdenes. Y muchas gracias, buenas noches. Gracias.